La caída en el tiempo, por Émile Cioran. 8. El más antiguo de los miedos. A propósito de Tolstoy. La naturaleza se ha mostrado generosa solo con aquellos a quienes ha otorgado el privilegio de no pensar en la muerte. Los otros están a merced del más antiguo y corrosivo de los miedos, sin que la naturaleza les haya ofrecido, o al menos sugerido, los medios para curarse de él. Si morir está dentro de lo normal, no lo está el complacerse en la muerte, ni el pensar en ella por cualquier motivo. Quien nunca aparta su espíritu de ella, demuestra su egoísmo y vanidad. Como vive en función de la imagen que los otros se hacen de él, no puede aceptar la idea de desaparecer un día. Siendo el olvidar su pesadilla de cada instante, es agresivo y rabioso, y no deja pasar la ocasión de mostrar sus malos humores y sus malos modos. ¿Acaso no hay una falta de elegancia en el temor a la muerte? Ese temor que corroe a los ambiciosos no empaña a los puros, los roza sin tocarlos. Los otros lo soportan de mala gana y detestan a todos aquellos que no lo sienten. Un Tolstoy nunca les perdonará la felicidad de no conocer ese temor, y los castigará haciéndoselo sentir al describirlo con una minuciosidad que lo vuelve, al mismo tiempo, repugnante y contagioso. Su arte consistirá en hacer de toda agonía la agonía misma, y en obligar al lector a repetirse despavorido y fascinado: ¿es así como uno muere? La enfermedad irrumpe en el ambiente variable del mundo convencional de Iván Ilich. Primero, cree que se trata de un malestar pasajero, de un achaque sin consecuencias. Después, bajo el efecto de dolores cada vez más precisos y pronto intolerables, pierde el valor de comprender la gravedad de su caso. En ciertos momentos, después de largas crisis dolorosas, por mucha vergüenza que le diera confesarlo, le hubiera gustado, sobre todo, que lo compadecieran como a un niñito enfermo. Tenía ganas de que lo acariciaran, de que lo besaran, de que lloraran junto con él, así como se acaricia y consuela a los niños. Sabía que era miembro de la audiencia territorial, que tenía una barba entrecana y que en consecuencia eso era imposible. Pero no obstante tenía ganas de ello. La crueldad, al menos en literatura, es signo de elección. Mientras más dotado es un escritor, tanto más empeño pone en colocar a sus personajes en situaciones sin salida. Los persigue, los tiraniza, los obliga a afrontar todos los detalles del impasse o de la agonía. Más que crueldad, es ferocidad, lo que necesita para insistir en el surgimiento de lo incurable en medio de la insignificancia, en el más pequeño matiz del horror, encallado en un individuo trivial investido por el azote. Pero de pronto, Iván Ilich resistió de nuevo ese dolor que conocía tan bien, sordo, obstinado, persistente, misterioso. Y Tolstoy, tan parco en adjetivos, encuentra 4 para caracterizar una sensación dolorosa. Enfoca, con toda razón, el fenómeno de la muerte a partir de la carne, que se le revela como una realidad frágil y, no obstante, independiente a nuestros órganos y a nuestros males. ¿Cómo apagarse en el interior de un sistema? ¿Y cómo descomponerse? En la metafísica no hay lugar para el cadáver, ni, por otra parte, para el ser vivo. Mientras más se torna uno abstracto e impersonal, ya sea a causa de conceptos o de prejuicios, los filósofos y los espíritus ordinarios se mueven igualmente en lo irreal, tanto más la muerte próxima, inmediata, parece inconcebible. Sin la enfermedad, Iván Ilich, espíritu ordinario, realmente no tendría ningún relieve, ninguna consistencia. Es ella quien, al destruirlo, le confiere una dimensión de ser. Pronto ya no será nada. Antes de ella tampoco era nada. Él existe solamente en el intervalo entre el vacío de la salud y la muerte. Solo es mientras se está muriendo. ¿Qué era, pues, antes? Un fantasma amante de los simulacros, un magistrado que creía en su profesión y en su familia. De regreso de lo falso y de lo ilusorio, comprende que hasta que aparece su mal, había perdido el tiempo en trivialidades. Lo único que quedará de tantos años
serán las pocas semanas de sufrimiento en que la enfermedad le habrá revelado realidades antes insospechadas. La verdadera vida empieza y se termina con la agonía. Tal es la enseñanza de la experiencia de Iván Illich, así como de la de Brekунov en Amo y Criado. Puesto que es la pérdida lo que nos salva, mantengamos viva en nosotros la superstición de los últimos momentos. Solo ellos, a los ojos del Tolstoy, nos salvarán del antiguo temor. Solo por ellos lo venceremos. Ese miedo nos envenena, es nuestra llaga. Si queremos curarnos de él, tengamos paciencia, esperemos. Pocos sabios estarían de acuerdo con esta conclusión, pues aspirar a la sabiduría es querer vencer ese temor lo más pronto posible. Si Tolstoy estuvo siempre preocupado por la muerte, esta solo se convirtió en un problema extenuante para él a partir de la crisis que atravesó hacia los 50 años, cuando empezó, en la desesperación, a interrogarse sobre el sentido de la vida. Pero la vida, desde el momento en que uno se encuentra obsesionado por el significado que pueda tener en sí, se desagrega, se desmorona, lo cual aclara su sentido, el valor de su sustancia endeble e improbable. ¿Habrá que sostener con Goethe que el sentido de la vida reside en la vida misma? Aquel que está atormentado por este problema no aceptará con facilidad esta conclusión por el simple hecho de que su obsesión empieza precisamente con la revelación del sinsentido de la vida. Se ha tratado de explicar la crisis y la conversión de Tolstoy como una consecuencia del agotamiento de sus dotes. La explicación no se mantiene en pie. Obras del último periodo, como La muerte de Iván Illich, Amo y Criado, El padre Sergio, El diablo, tienen una profundidad y una densidad que no podría poseer un genio agotado. No hubo extenuación en él, sino desplazamiento del centro de interés. Desdeñando todavía inclinarse hacia la vida exterior de los seres, no quiso ya considerarlos sino a partir de un momento en que, víctimas también de una crisis, eran llevados a romper con las ficciones en que habían vivido hasta entonces. En esas condiciones, escribir grandes novelas le era imposible. Denuncia y rompe el pacto que había firmado con las apariencias en tanto novelista, para volverse hacia el otro lado de las cosas. Sin embargo, la crisis en la que estaba no era ni tan inesperada ni tan radical como lo pensaba al escribir. Mi vida se detuvo. Lejos de ser imprevista, la crisis representaba, de hecho, la conclusión, la exasperación de una angustia que siempre había padecido. Si la muerte de Iván Illich data de 1886, todos los demás temas que ahí se tratan se encuentran en germen en Tres muertos, en 1859, solo que su angustia anterior, natural puesto que estaba desprovista de intensidad, era tolerable, mientras que la que sintió después apenas sí lo era. La idea de la muerte, a la cual fue sensible desde su infancia, no tiene en sí la morbidez que adquirirá con la obsesión, profundización indebida de esta idea que se vuelve funesta para vivir. Esto es sin duda cierto frente al punto de vista de la vida. Pero se puede exigir una exigencia de verdad, que frente a la ubicuidad de la muerte se niegue a toda concesión y a toda distinción entre enfermizo y normal. Si lo que cuenta es el hecho de morir, hay que sacar las consecuencias sin enredarse en otras consideraciones. Esta es una posición que no adoptarán los que se lamentan de sus crisis, de un estado al que, contrariamente, tienden los esfuerzos del verdadero solitario que nunca se rebajará a decir: mi vida se detuvo. Pues eso es justo lo que busca, lo que persigue. Pero un Tolstoy, rico y célebre, satisfecho ante el mundo, mira azorado la caída de sus antiguas certezas y se esfuerza en vano por arrojar de su espíritu la reciente revelación del sinsentido que lo invade, que lo sumerge. Lo que lo asombra y desconcierta es que, disponiendo de tal vitalidad, nos dice que trabajaba 8 horas al día sin cansarse y segaba tan bien como un campesino, tenga que recurrir a su astucia para no matarse. La vitalidad no es un obstáculo para el suicidio. Todo depende de la dirección que toma o que uno le imprime. Por otra parte, él mismo comprobaba que la fuerza que lo impulsaba a destruirse era parecida
a lo que antes lo ligaba a la vida, con la diferencia, agrega, de que ahora se producía en sentido inverso. Consagrarse a percibir las lagunas del ser, correr hacia su ruina por exceso de lucidez, hundirse y perderse, es un privilegio que no tienen los anémicos. Las naturalezas fuertes, al entrar en conflicto consigo mismas, se ven afectadas de otra manera. Aportan todo su ímpetu, todo su frenesí a las crisis que sufren como un castigo, pues no es normal que consagren su energía a devorarse. ¿Han alcanzado la cumbre de su carrera? Entonces se sofocarán bajo el peso de cuestiones insolubles, o caerán presas de un vértigo, estúpido en apariencia, legítimo y esencial en el fondo, como el que se apoderó del Tolstói cuando, en plena confusión, se repetía hasta el embotamiento. ¿Para qué? Oh, ¿y luego qué? Quien haya hecho una experiencia análoga a la del Eclesiastés, la recordará siempre. Las verdades que de ahí habrá tomado serán tan irrefutables como impracticables. Trivialidades, evidencias destructoras de equilibrio, lugares comunes que vuelven loco. Esta intuición de futilidad, que afortunadamente está en desacuerdo con las esperanzas amontonadas en el Antiguo Testamento, nadie en el mundo moderno la ha tenido tan claramente como Tolstói. Y aun cuando más tarde se erige en reformador, no podrá responderle a Salomón, el ser con quien tiene más puntos en común. ¿Acaso no eran, uno y otro, grandes sensuales en lucha contra una repugnancia universal? Es un conflicto sin solución, una contradicción de temperamento de donde deriva, quizá, la visión de la vanidad. Mientras más inclinados estamos a gozar de todo, tanto más se encarniza la repugnancia en impedírnoslo, y sus intervenciones serán más rigurosas mientras más impaciente sea o haya sido nuestra avidez de placeres. No gozarás nada. Tal es la orden que nos apremia en todo encuentro, en toda ocasión de olvido. Existir solo tiene sabor si uno se mantiene en una embriaguez gratuita, en ese estado de ebriedad que al faltar despoja al ser de lo positivo. Cuando Tolstói nos asegura que antes de sus crisis estaba ebrio de vida, hay que entender que sencillamente vivía, es decir, que estaba achispado como todo ser vivo en tanto tal. Mas he aquí que sobreviene el desengaño bajo forma de fatalidad. ¿Qué hacer? Se tiene de qué estar ebrio, pero no se puede. En pleno vigor no se está en la vida, ya no forma uno parte de ella. Uno la traspasa, se discierne su irrealidad, pues el desengaño es clarividente y despierta. ¿Y a qué despierta uno, sino a la muerte? Iván Ilich quería que le tuvieran lástima y que lo compadecieran. Más miserable que su héroe, Tolstói se compara con un pajarillo caído del nido. Su drama causa simpatía, aunque no esté de acuerdo con las razones que alega para explicarlo. La parte negativa es, en él, mucho más interesante que la otra. Si sus interrogaciones emanan de su ser profundo, no sucede lo mismo con sus respuestas. Es un hecho que las perplejidades que sufrió durante su crisis rayaban en lo intolerable. En lugar de querer deshacerse de ellas por ese único motivo, se le ocurre decirnos que están desprovistas de alcance intrínseco para ser propias de ricos y ociosos, y no de mujiks. Visiblemente subestima las ventajas de la saciedad que permite hacer descubrimientos que a la indigencia le están vedados. A los hartos, a los embotados, se les revelan ciertas verdades que se consideran equivocadamente falsas o temerarias, y cuyo valor subsiste, aun cuando se condene el género de vida que las hizo nacer. ¿Con qué derecho se rechazan de golpe las verdades del Eclesiastés? Si uno se sitúa al nivel de los actos, admitirá la dificultad de aceptar ese desengaño. Pero el Eclesiastés no considera que el acto sea un criterio. De esta manera mantiene su posición, así como los otros mantienen la suya. Para justificar su culto por los mujiks, Tolstói invoca el desapego, la facilidad que tienen para dejar la vida sin complicársela con problemas inútiles. ¿Realmente los aprecia y los ama?
Más bien les tiene celos, porque los cree menos complicados de lo que son. Se imagina que para los mujiks deslizarse hacia la muerte es un alivio, que en medio de una tempestad de nieve se abandonan a la manera de Nikita, mientras que Brekунov se crispa y agita. ¿Cuál es la manera más simple de morir? Esa es la pregunta que dominó su madurez y torturó su vejez. La simplicidad que nunca dejó de buscar, solo la encontró en su estilo. Él mismo estaba demasiado destrozado como para alcanzarla. Como todo espíritu atormentado, excedido y subyugado por sus tormentos, solo podía amar a los árboles y a los animales, y a aquellos hombres que por algún rasgo se asemejaban a los elementos. No cabe duda que, relacionándose con ellos, esperaba apartarse de sus temores habituales y encaminarse hacia una agonía soportable e incluso serena. Todo lo que le importaba era encontrar la paz a como diera lugar. Se comprende entonces por qué no había que dejar a Illich expirar en la repugnancia. Buscó su acostumbrado terror y no lo encontró. ¿Dónde está? ¿Cuál muerte? Ya no tenía miedo porque tampoco la muerte estaba allá. En su lugar veía la luz. Entonces eso es, dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Ni esta alegría ni esta luz son convincentes, son extrínsecas, están adheridas. Nos cuesta trabajo admitir que lograrán dulcificar las tinieblas en que se debatía el moribundo. Por otra parte, nada lo preparaba para esta jubilación sin relación con su mediocridad, ni con la soledad a la que está reducido. Además, la descripción de su agonía es tan oprimente a fuerza de ser exacta, que hubiera sido casi imposible acabar con ella sin cambiar de tono y de plan. Se acabó la muerte, se dijo, no existe más. El príncipe Andrés quería también persuadirse de ello. El amor es Dios y significa morir para mí. Fragmento de ese amor, volver al todo, a la fuente eterna. Más escéptico en las divagaciones de Andrés que más tarde en las de Illich, Tolstói agrega: sus pensamientos le parecían consoladores, pero solo eran pensamientos. Había en ellos algo de unilateral, de individual, de puramente racional. Les faltaba evidencia. Desgraciadamente, los pensamientos del pobre Iván Illich también padecían el mismo defecto. Pero después, desde la guerra y la paz, Tolstói ha progresado. Ha llegado a un punto en el que tiene que elaborar, a cualquier precio, una fórmula de salvación y aferrarse a ella. ¿Cómo no sentir que esa luz y esa alegría adheridas la soñaba para él mismo y que, así como la sencillez, le estaban prohibidas? Y no menos soñadas son las últimas palabras que le hace pronunciar a su héroe sobre el fin de la muerte. Que se compare a este final, que no lo es, a ese triunfo convencional y deseado, el odio tan real, tan verdadero, que siente ese mismo héroe de su familia. Cuando por la mañana vio entrar a su sirviente, luego a su mujer, después a su hija, al médico, cada una de sus palabras le confirmaban la horrible verdad que a él se le revelara la noche anterior. Y se veía reflejado en ellos. Su vida había sido lo que era la de ellos. Y veía claramente que no era eso, que era una mentira enorme, terrible, que escondía la vida y la muerte. Ese sentimiento aumentaba, azuzaba sus sufrimientos físicos. Gemía y se agitaba, y se esforzaba por apartar las ropas que según él lo oprimían, lo ahogaban. Es por eso que odiaba a todos sus allegados. El odio no conduce a la liberación, y no es concebible cómo del horror de sí mismo y de todo se puede brincar a esa zona de pureza en donde la muerte ya ha quedado atrás, acabada. Odiar al mundo es odiarse, es darle demasiada importancia al mundo y a uno mismo, es volverse incapaz de liberarse. El odio a sí mismo, sobre todo, es testimonio de una ilusión capital, porque Tolstói se detestaba, creía que había dejado de vivir en la mentira. Ahora bien, a menos de entregarse a la renunciación, de lo cual era incapaz, solo se puede vivir mintiendo y mintiéndose a uno mismo. Y eso es, por otra parte, lo que hizo. ¿No es acaso mentirse, afirmar temblando que se ha vencido a la muerte y al miedo a morir? Ese sensual que incriminaba los sentidos
que siempre se había elevado contra sí mismo, que gustaba de fastidiar sus inclinaciones, se aplicaba con un ardor perverso a seguir el camino contrario a lo que era. Una necesidad voluptuosa lo empujaba hacia lo insoluble. Era escritor, el primero de su tiempo, y en lugar de sacar de ello alguna satisfacción, se inventó una vocación, la de hombre de bien, en todos sentidos ajena a sus gustos. Empezó a interesarse en los pobres, a ayudarlos, a lamentarse de su condición. Pero su piedad, alternativamente sombría e indiscreta, solo era una forma de su horror por el mundo. La morosidad, su rasgo dominante, se encuentra en aquellos que, persuadidos de haber seguido una ruta falsa y de haber malogrado su verdadero destino, no pueden consolarse de haber quedado por debajo de sí mismos. Y Tolstói, a pesar de la obra considerable que había producido, tuvo ese sentimiento. No olvidemos que a esa obra había llegado a considerarla frívola, dañina incluso. La había realizado, pero él no se había realizado a sí mismo. Su morosidad procedía del intervalo que separaba su éxito literario del incumplimiento espiritual. Sakya Muni, Salomón, Schopenhauer, de estos tres melancólicos que Tolstói cita a menudo, el primero es el que llegó más lejos, y es, sin duda, al que más hubiera querido acercarse, y lo hubiera conseguido si la repugnancia por el mundo y por sí mismo fueran suficientes para acceder al nirvana. Además, Buda abandonó joven a su familia. Uno no se lo imagina enredándose en un drama conyugal y eternizándose en medio de los suyos, irresoluto o malhumorado, y odiándolos porque le impedían ejecutar su gran designio, mientras que Tolstói tuvo que aguardar la decrepitud para llevar a cabo una huida espectacular y penosa. Afligía la discordancia entre su doctrina y su vida, y, sin embargo, no tenía el coraje de remediarla. ¿Cómo lo hubiera logrado, dada la incompatibilidad entre sus aspiraciones concretas y sus profundos instintos? Para medir la amplitud de sus desacuerdos, tal como lo revela en particular el padre Sergio, es importante señalar que se esforzaba en secreto por imitar a los santos, y que, de todas sus ambiciones, esta fue la más imprudente. Al proponerse un modelo tan desproporcionado con respecto a sus propios medios, se buscaba, inevitablemente, un cúmulo extra de engaños, un cúmulo extra de desengaños. ¿Cómo no meditó en el versículo del Bhagavad Gita, según el cual vale más perecer en la propia ley que seguir la de otro? Y es justamente porque buscó la salvación fuera de sus propias vías, por lo que, en su periodo llamado de regeneración, fue más desgraciado que antes. Con un orgullo como el suyo, no debería de haberse empeñado en la caridad. Mientras más se lo proponía, más le enfadaba. Su incapacidad radical para amar, reforzada por una clarividencia gélida, explica el por qué lanzaba sobre todas las cosas Su incapacidad radical para amar, reforzada por una clarividencia gélida, explica el por qué lanzaba sobre todas las cosas, y principalmente sobre sus personajes, una mirada sin complicidad. Al leer sus obras, ni una vez me dan ganas de reír o de sonreír, decía un crítico ruso hacia finales del siglo pasado. Por el contrario, nada se entiende sobre Dostoyevsky si uno no siente que el humor es su máxima cualidad. Él se arrebata, se olvida, y como nunca es frío, alcanza ese grado de fiebre en el que lo real transfigurado, el mundo de la muerte ya no tiene sentido, porque uno se ha elevado por encima de él, así como corresponde a un visionario. Y Dostoyevsky hubiera sido incapaz de describir una agonía con esa precisión clínica en la que Tolstói sobresale. Aún habría que agregar que ese último es un clínico sui generis, solo estudia sus propios males, y cuando los cura, les aporta toda la agudeza y toda la vigilancia de sus terrores. La observación ha sido hecha con frecuencia. Dostoyevsky, enfermo y desprovisto, acabó su carrera en la apoteosis, el discurso sobre Pushkin, mientras que Tolstói, favorecido por la suerte, debía terminar la suya en la desesperación. Pensándolo bien, el contraste que presenta el desenlace de ambos está perfectamente dentro del orden.
Dostoyevsky, después de las rebeldías y de las experiencias de su juventud, solo pensaba en servir. Se reconcilió, si no con el universo, al menos con su país, en donde acepta y justifica los abusos. Creía que Rusia debía jugar un gran papel y que inclusive debía salvar a la humanidad. El conspirador de antaño, arraigado y tranquilizado ahora, podía sin impostura defender a la Iglesia y al Estado. De todas maneras ya no está solo. Tolstoy, por el contrario, lo estará cada vez más. Se hunde en la desesperación, y si habla tanto de una vida nueva, es porque simplemente la vida se le escapa. A la religión que él cree rejuvenecer, en realidad la mina. Combate las injusticias, va más lejos que los anarquistas, y las fórmulas que propone son de una exageración demoníaca o risible. Lo que tanto desmesura, tanta negación traduce, es la venganza de un espíritu que nunca pudo hacerse a la humillación de morir.